Buenas tardes, amigos. Damos gracias nuevamente a Dios por tener el privilegio de anunciar este mensaje glorioso del Evangelio. Y, y- y para eso vamos a leer Romanos, un texto muy conocido, muy cortito, Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este versículo es como un resumen de lo que el apóstol Pablo ya había venido diciendo. El primer capítulo de Romano nos habla, él se presenta como el apóstol, es decir, aquel que ha sido enviado, apartado y enviado para predicar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios que es acerca de Jesucristo, el linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos, y que el Evangelio es poder de Dios para salvación, es donde Dios revela su justicia. Y también nos muestra a Dios como el glorioso, el majestuoso, el creador de todas las cosas que se ha revelado a través de ella, y que el hombre no tiene excusa, y que este Dios glorioso está en contra de toda impiedad. Y este muestra en el capítulo 1 la condición de los hombres delante de él, que no es buena, que todo se han desviado, se han corrompido, los gentiles, y después, y que son enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. En el capítulo 2 nos muestra también que hay personas que juzgan ahora, pero hacen lo mismo. Es decir, quebrantan la ley y ellos menosprecian la benignidad, la paciencia de Dios. También nos habla de los religiosos en el 2:17. Y que también ellos, teniendo el privilegio de conocer la ley de Dios, que se les dio la ley de Dios, pero igual son culpables ante Dios. Son culpables ante Dios. Y Romanos 3, del 9 en adelante, nos explica el apóstol Pablo que no hay diferencia entre los hombres y, y encierra a todos por igual, judíos y gentiles, el pueblo de Israel y aquellos que no son del pueblo de Israel, que todos están bajo el control del pecado y que no hay ninguno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se han desviado, todos se han hecho inútiles, inútiles para aquel propósito por la cual Dios nos hizo. El hombre ha quebrantado la ley de Dios, el hombre no está cumpliendo el propósito para la cual el Creador lo hizo. Y después al final nos muestra que, que Él ha dado una ley, y esta ley nos muestra lo pecadores que somos, la profundidad del pecado. En el 3:19 en adelante, la profundidad del pecado, de modo que ningún hombre puede alegar inocencia ante Dios. Ningún hombre puede alegar inocencia ante un Dios santo y justo. Así que el hombre tiene que colocarse en su verdadero puesto, uno que ya ha sido condenado por quebrantar la ley divina. Así que el hombre no tiene excusa, no tiene que alegar ante Dios. Y también nos muestra en el Romanos 6, o sea, 3:23, en el 22 al final, nos dice que no hay diferencia. Ahí cierra, da el broche acerca de la condición del hombre. Si hay duda, y dice si alguien se cree bueno,
que puede agradar a Dios, el apóstol dice, no hay diferencia. Todos han pecado. Y eso es todo. Incluye a toda persona, grandes y pequeñas. No importa lo que sean ellos, religiosos o no religiosos, todos pecaron y todos, también todos, están destituidos de la gloria de Dios, es decir, de la presencia de Dios. Y eso lo vemos con Adán. Adán fue destituido de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Allí, cuando él desobedeció, le falló a su creador. Así que dice que ningún hombre se podrá justificar delante de Dios a través de las obras de la ley. Es decir, ningún hombre puede agradar a Dios con su supuesta perfección, porque no hay perfección en el hombre. No hay perfección en el hombre. Todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora en el 23, 24 y 25, el apóstol empieza a explicar esta buena noticia, que Dios justifica o Dios salva al hombre gratuitamente, solo por su gracia, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí el apóstol nos habla de Dios, que Dios nos salva, Dios nos justifica, y es por pura gracia, y es a través de la persona y obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y termina en el 3:28 diciendo que concluimos, pues, finalizamos, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Es salvo por medio de la fe. La fe es el medio para ser salvo, para ser justificado delante de Dios. Porque ya hemos visto que el hombre no puede ser justificado haciendo el bien, porque no hay nada bueno en el hombre. Nada bueno en el hombre. Después entramos en el 4, capítulo 4, da el ejemplo para recalcar que el hombre no es justificado por las obras. Y da el ejemplo de Abraham, que él fue justificado por la fe, por haber creído a Dios, y que Dios justifica, y justifica al impío, atribuyéndole, dándole una justicia para que el hombre pueda estar apto para entrar a la presencia de Dios. Y esa justicia es la justicia de Dios que se obtiene por la fe. Romanos 3, 19 en adelante, al 21. La justicia que se obtiene por la fe. Y así también dice que Abraham da gloria a Dios. Da gloria a Dios. ¿De qué manera? Por la fe. Por la fe. Él se fortaleció en fe, creyendo en Dios, que era poderoso para cumplir todo lo que él le había prometido a él. Y entonces dice que su fe le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió, sino también con respecto a nosotros, dice. ¿Y a quiénes? Aquellos que hemos creído en aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Ahí vemos por qué somos justificados, por qué somos salvados, gracias a Cristo, el cual murió por nuestras transgresiones y también resucitó para nuestra justificación. Y el capítulo 5 nos habla del resultado, el resultado de esta salvación, de esta justificación. Comienza el texto: justificado pues por la fe tenemos paz. El resultado de ser justificado es tener paz con Dios, porque somos enemigos de Dios antes de aceptar este regalo, esta gracia, antes de ser salvo.
Siendo enemigos, dice Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo. Y en el 9 nos dirá que somos salvos por su sangre derramada, que nos justifica. Por su sangre somos salvos de la ira de Dios. Y también nos habla que somos pecadores en Adán, pero en Cristo somos salvados, somos redimidos, somos justificados. En Adán somos transgresores, pero en Jesucristo somos declarados justos. Y el 6, llegamos al 6, donde nos hablan de nuestra vida al creyente, de lo que Dios está haciendo en el creyente, la santificación. Y llegamos al Romanos 6, 23. Como he dicho, es como un resumen que el apóstol nos hace aquí. La paga del pecado es muerte. El salario. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado, en las Escrituras, en Juan 3, 4, dice, es infracción, es quebrantar la ley de Dios. Quebrantar la ley de Dios. Cuando alguien quebranta una ley terrenal, debemos pagar multa, ¿verdad? Si salen pillados, ¿verdad? Tienen que pagar una multa. Pero Dios está en todo lugar y Él sabe que nosotros quebrantamos su ley. Su ley. Así que tenemos una deuda ante Dios, una deuda por quebrantar su ley. 5:17 de Juan también dice, todo aquel que hace injusticia, toda injusticia es pecado. Deuteronomio 25:16 dirá que aquel que hace injusticia es abominación ante Dios. Es decir, todo aquel que comete pecado es alguien que es delante de Dios algo abominable ante Dios. No importa los títulos que tenga esta persona, lo importante que sea, lo elegante, lo bondadoso que sea, Dios dice, han pecado y son abominables ante Él. Si leemos el libro de Job, también dirá, el hombre es una criatura abominable y vil y que bebe la iniquidad como agua. Pero aquí en Romanos 6:23, pecado es fallar, errar al blanco. La idea es tirar una flecha y no juntarle al blanco, no juntarle a la voluntad de Dios. Pero cuando no la juntamos al blanco, la flecha sale disparada para otro lado. Imagínense una flecha y esa flecha que no llegó al blanco va a dañar a una persona, va a dañar a alguien. Y eso es lo que hace el pecado. Cuando pecamos contra Dios, no solamente pecamos contra Dios, sino que dañamos a nuestro prójimo. Y la paga del pecado es la muerte, el salario. La paga del pecado es muerte. Muerte, la Biblia habla de 3 muertes. La muerte, la separación de Dios. Adán pecó una vez y Adán murió en breve. ¿Y qué sucedió con Adán? Físicamente no murió, pero se separó de Dios. Esa es la muerte, la primera muerte. La paga del pecado es muerte. Es la separación del pecador de su Dios. Es decir, el pecador, aquel que no ha recibido el regalo de Dios, es un hombre, es una mujer que está separada de Dios por causa del pecado. Eso dirá Isaías 59. Vuestros pecados hacen división, nuestras iniquidades hacen división entre Dios y el hombre, separación. El hombre, ese es el resultado de haber fallado a Dios. La paga del pecado es la muerte. Así que no solo el hombre está separado de Dios, sino es una criatura abominable ante Dios. Eso hace el pecado. Y si leemos también, como el pecado es infracción a la ley, si leemos Gálatas, y Gálatas dice que quebrantar, no hacer todas las cosas que están escritas en la ley,
estar bajo maldición. Estar bajo maldición. Piense esto. Si usted no ha recibido el regalo de Dios, que es en Cristo Jesús, usted está bajo la maldición de Dios. No importa lo que usted tenga, lo bien que usted le está pasando en la vida, que sea próspero. No importa eso. Lo que Dios dice que en estos momentos, si usted no ha recibido el regalo de Dios, que es la salvación, la justificación, usted es una criatura de Él que está bajo maldición, una criatura abominable. Es una criatura que está muerta, muerta a los propósitos de Dios. Cuando su celular se echa a perder, ¿verdad? Ya no está cumpliendo el propósito por la cual usted lo compró. Ese celular, usted puede decir, este celular ya está muerto, no sirve, es inútil. Así también el hombre, cuando entra el pecado, entró el pecado en nosotros, también morimos al propósito por la cual Dios nos creó. Inútiles somos a ese propósito. Inútiles somos a ese propósito. Y Dios quiere salvarnos. Quiere que seamos inútiles, que seamos útiles, que podamos cumplir el propósito por la cual Él nos hizo. Y podamos volver a su presencia, a tener comunión con Él. Así como su celular, ¿verdad? Cuando se echa a perder, usted ya no lo anda trayendo en la cartera, en el bolsillo. ¿Por qué? Porque ya no sirve. Tiene que arreglarlo, entonces volverá a cumplir el profeta y andará al lado suyo, en su cartera, porque es útil, está vivo, ¿verdad? Por así decir. Entonces, así también nosotros necesitamos esta salvación. La paga del pecado es muerte. Muerte. Muertos para Dios. El hombre está muerto. Usted que no tiene esta salvación que Dios da en Cristo Jesús está muerto. Es un inútil. Y dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida es contrario a la muerte. Es contrario a la muerte. Es tener comunión con Dios. Y la muerte es separación de Dios, no tener comunión, ser enemigo de Dios. Entonces la vida es tener comunión con Dios. Y eso mismo lo dijo el Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Tener vida, recibir esta vida, es tener esta comunión con Dios, conocerle a Él, disfrutarle a Él, disfrutar esta vida. Y así somos reconciliados con Dios, somos limpiados de nuestra inmundicia. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre derramada en Cristo, dirá 1 Juan 1:7 en adelante, que la sangre de Cristo nos limpia y nos hace apto para entrar a la presencia del Dios santo y justo, que no tolera ni la más mínima sombra de pecado en su presencia. No hay nada que pueda limpiarnos de pecado excepto la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Y esa sangre puede limpiar cualquier mancha de nuestro pecado, la más oscura. No importa quiénes seamos, lo que hayamos hecho. Si nosotros vamos a Jesucristo, creyendo en Él, vamos a recibir esta vida, porque la sangre de Cristo nos limpia. Cristo derramaba su sangre aún por aquellos que la hacían brotar de sus venas. Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, dándonos a su propio Hijo. Ese es el regalo. El regalo de Dios es la vida. ¿Y qué es la vida? Cristo mismo. Cristo hace posible la reconciliación entre Dios y el pecador. Cristo. Él dijo, yo soy la vida. Y el que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. 1 Juan 5:12. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Ahora, ¿cómo yo puedo tener esta vida? Recibiendo a Cristo, recibiendo a Jesucristo, creyendo en Él.
recibiéndole a Él. Y para recibirle tengo que creer en Él, confiar en Él, confiar en Dios. ¿Qué dice Dios? Él es santo y Él es justo. Por lo tanto, no tolera mi pecado y tengo que ser castigado por Él. Pero también Él es un Dios misericordioso, amoroso y nos provee salvación. Y esta salvación está en su Hijo, Jesucristo. Y eso nos da testimonio, nos dice Juan 10, primera de Juan. Ese es el testimonio de nuestro Dios que nos da vida en Jesús, es su Hijo amado. ¿Y qué hace Cristo para que nosotros podamos tener vida eterna? Lo que Él hace, se hace responsable de nuestros pecados. Y allí en la cruz del Calvario, Él carga con nuestros pecados, esos pecados que nos separan de Dios, esos pecados que nos acarrean condenación. Él los lleva y Él paga esas consecuencias. La paga del pecado es muerte. Esa es la paga. Nosotros nos presentamos ante Dios como unos reos de muerte. Estamos sentenciados a muerte. Hay una sentencia de muerte para cada uno de nosotros por causa de nuestros pecados cometidos. Y si nosotros confiamos en Jesucristo, creemos en el Hijo de Dios, Dios toma esta sentencia de muerte dictada a nuestro nombre por causa de nuestros pecados y la clava en la cruz, ya que Jesucristo, Él pagó la sentencia de muerte. Esta sentencia de muerte y con su vida perfecta, su santidad, su obediencia, esa vida perfecta se nos ofrece a nosotros como una ropa, como una vestidura de justicia, para poder entrar a la presencia de Dios. La justicia de Dios revelada en el mensaje del Evangelio es la vida de Cristo y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo me la apropio por medio de la fe, que es la confianza total y única en la persona de su Hijo amado. La confianza total y única en Jesús, el único que Dios me ha dado, que Dios ha señalado en quien puedo ser salvo, dirá, parafraseando lo que dijo el apóstol Pedro allí en Hechos 12. Y el apóstol dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree y será salvo. ¿Salvo de qué? De mi condición ante Dios, abominable, bajo maldición, separado de Dios. Entonces, cuando yo creo en Cristo, recibo este regalo de Dios, que es la vida eterna, ahora soy limpiado, soy declarado justo ante Dios y he escapado de la maldición. Porque Cristo, dirá Gálatas 10:13, Gálatas dice 3:10, 3:13, 3:13, me ha redimido, me sacó de la maldición, pero Él tomó ese lugar de mi maldición. Él recibe la maldición. Y tengo que creer esto, que no puedo ser aceptable ante Dios con mi supuesta perfección, porque soy buena persona, porque no lo soy, no lo somos. Dios conoce cada persona, cada historial de nosotros, cada historial lo conoce. Dios dice en su palabra que Él prueba al hombre. Él prueba al hombre y Él ve los pensamientos y el corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, torcido. Nuestro propio corazón nos engaña a nosotros mismos. Nos engaña, nos hace pensar que somos buenos. Este corazón crea un Dios a su imagen y semejanza. Por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios, ver la revelación de Dios para conocer a Dios tal cual Él es, no como yo pienso que es no como mi religión lo presenta. La religión, ¿qué es la religión? Es el esfuerzo y el sacrificio del hombre para acercarse a Dios, ese Dios que ha inventado, bajo sus reglas, bajo su propio pensamiento. Y Dios quiere que nosotros estudiemos su revelación
Tenemos la creación que nos habla de su existencia y de su poder sin límite. Tenemos su palabra, la cual nos habla de su Hijo amado, el cual nos revela a Dios en su totalidad y en su plenitud, porque Cristo Jesús es el Hijo de Dios, Dios hombre, que vino a la tierra para salvarnos, tomando esta naturaleza humana y llega a ser Dios hombre. Y Él es el que muere en la cruz. Él es el que muere en la cruz. Y Él es el que fue sepultado. Él es el que resucitó. Él es el que vive por los siglos de los siglos. Él es el que está sentado a la diestra. Él es el que volverá para venir a buscar a su pueblo y llevarlo a la casa del Padre, donde Él ha ido a preparar morada para su pueblo. Él es el que viene a juzgar a sus enemigos, a ponerlo bajo estrado de sus pies y decir al fuego eterno maldito preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué te llamé y no quisiste venir? Tenemos que honrar al Hijo. Honrar al Hijo, dice el Salmo 2:12, para que no perezcáis. ¿Y cómo podemos honrar al Hijo? Creyendo en su obra, aferrándonos a su obra, recibiendo el regalo de Dios. ¿Y cuál es el regalo de Dios? El don inefable es Cristo Jesús. Si usted cree en Él, usted recibe esta dádiva, este regalo, y usted tendrá comunión con Dios. Sus pecados serán perdonados, aunque fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y gozará de comunión y una esperanza que cuando Cristo venga, nos llevará a la casa de nuestro Padre para estar allí y disfrutar su presencia, conociéndole y disfrutar de todo lo que Él ha preparado. Usted decide, Dios no lo obliga, Dios no lo esfuerza, pero usted ya es responsable delante de Dios del momento que ha escuchado acerca de este regalo que es Cristo Jesús. La decisión es suya. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Dios bendiga su palabra en cada corazón. Muy buenas tardes a todos, o buenas noches en algún lugar, tal vez. Por supuesto, siempre es un motivo de gratitud al Señor que nos permita por este medio llegar con el Evangelio a sus hogares. No importa dónde esté, por supuesto, el mensaje llega. Como saben los hermanos en Concepción, estuve 3 domingos por la mañana hablando de esta gran comisión. Así que esto es parte de esa gran comisión, llegar con el Evangelio a toda criatura. Como dijo el Señor, así, hacer discípulo a todas las naciones. Y qué bueno que podemos llegar entonces también a vosotros. Mi hermano Alejandro mencionó Romanos y yo también tengo Romanos. Así, este libro, epístola escrita a los creyentes en Roma por el apóstol Pablo, tiene grande enseñanza, por supuesto, como toda la palabra de Dios. Pero quizás aquí hay una de las declaraciones más fuertes acerca de nuestra condición delante de Dios. La acusación de Dios a la humanidad es que somos todos pecadores, por cuanto todos pecaron. Eso dice esta epístola a los romanos, por cuanto todos pecaron. Así, no hay excepción alguna, no hay nadie que se exceptúa de esta definición que es de Dios. Es Dios quien nos ve, no es un hombre que nos ve, no son ángeles que nos ven, sino que es Dios quien conoce todo de nosotros. Nada queda oculto a los ojos del Todopoderoso Dios nuestro. Así, el primer punto o lo primero que quisiera hablarles tiene que ver con la prueba más fehaciente, más maravillosa, más contundente, y pudiéramos seguir buscando calificativos y no vamos a encontrar lo suficiente calificativos para definir
cuantificar más bien el amor de Dios. Ya conocemos Juan 3:16, un texto que recorre, quizás puede que sea el texto más conocido en todo el mundo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó a Dios al mundo. Años, no sé cuántas décadas atrás, al comenzar a estudiar las escrituras más, entonces algún escritor decía que parece que el apóstol Juan no encontró un verbo más específico o explícito para dimensionar el amor de Dios. Así que tenemos entonces esa frase de tal manera. No hay manera, no hay forma de dimensionar cuán grande es el amor de Dios. El amor de Dios escapa a nuestra comprensión, escapa a nuestra comprensión. Nosotros podemos amar y amamos a quienes nos aman. Amamos a nuestra familia, amamos a nuestras esposas, a los que estamos casados, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros nietos y por supuesto, los lazos familiares, la convivencia ha hecho que crezca el amor ese, nace y crece. Y lo mismo ocurre en la iglesia, aunque pueda tener altibajos, pero en la iglesia también se expresa amor. Amamos a nuestros hermanos, o por lo menos sí debemos amarnos a todos, debemos amarnos los unos a los otros en la enseñanza de la palabra del Señor. Pero Dios no está amando a ningún ser que tenga una relación estrecha con Él. Dios no está amando a los ángeles, no dice la Escritura que los ángeles sean también objetos del amor de Dios como lo somos nosotros. Así que la prueba más maravillosa del amor de Dios, la más fehaciente prueba de que Dios me ama, es la cruz de Cristo. No hay forma. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio, lo entregó por nosotros. Romanos, el versículo 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, la versión más antigua, la que tenemos en el caso de Reina Valera, es que allí decía, cuando éramos débiles o cuando éramos absolutamente incapaces de nosotros, cuando solo nuestra naturaleza era una absoluta debilidad, Dios nos amó en ese estado, en esa condición. Ahora, esa debilidad no tiene que ver con la fuerza física. Esa debilidad no es intelectual. Esa debilidad, algunas personas dicen que son muy fuertes, no sé, íntimamente son muy fuertes. Hay personas que son más frágiles, pero no se trata de eso en la palabra del Señor. Cuando éramos débiles, se refiere a la incapacidad o debilidad espiritual. Se refiere a una naturaleza caída. Se refiere a que el pecador no es capaz, no tiene capacidad alguna de él buscar a Dios. No tiene capacidad alguna, no hay fuerza en él, no hay interés en él de buscar a Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Sé que en más de alguna oportunidad alguien en alguna reunión puede decirme que anda buscando un lugar porque ando buscando a Dios. Y hace tiempo que ando buscando un lugar donde encuentre a Dios. Puede que ande buscando un lugar donde la palabra del Señor le satisfaga, pero no hay hombre, no, la búsqueda de Dios no existe en el ser humano debido a sus debilidades, a sus incapacidades. Es imposible. Así que el texto en Romanos 5 y 6 dice, cuando éramos débiles, cuando éramos incapaces, a su tiempo murió, Cristo murió por los impíos. Hay debilidad espiritual,
hay una impiedad, absoluta impiedad, que se refiere a la pecaminosidad nuestra delante de Dios. ¿Cómo podríamos llegar a Dios así? ¿Cómo podríamos alcanzar? ¿Cómo podríamos alcanzar la presencia de Dios en esta condición tan deplorable que tenemos delante de Él? Ahora, esto es lo que dice su palabra. Esto no es lo que dice una religión determinada, no. Esto no es lo que dice el predicador. El predicador está leyendo un texto de la Biblia, la palabra infalible de Dios, la palabra eterna de Dios, la verdad de Dios. El versículo 8 dice aquí en Romanos 5, más Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde hay una prueba más grande de que alguien me ama? Cuando sé que alguien me ama, a lo mejor es porque me otorga algo, me está dando algo. Puede ser que esas son muestras de amor, de preocupación por mi condición, por algún estado de necesidad. Y si alguien acude a mí porque me ama, está mostrando su amor. Podemos mostrarnos amor los unos a los otros, en un saludo, en un gesto, en algún regalo, etcétera. Podemos mostrar amor por nuestros seres queridos. Pero alguien podría amar a un malvado asesino que a lo mejor dañó o le dañó. Alguien dañado por alguien podría amar a esa persona. Imposible, ¿verdad? En nuestros términos humanos, en nuestra forma, en nuestra naturaleza, es imposible que nosotros seamos capaces de amar a alguien que no se lo merezca. Amamos cuando alguien se merece ese amor, pero lo que dice Dios en su palabra en este primer punto que quiero y estoy ya recalcando, resaltando, manifestándoles a ustedes, el texto del versículo 8 dice que Dios muestra su amor. Dios hizo que el amor, su amor, Él hizo algo para que los seres humanos podamos darnos cuenta, apreciar, sí, Dios me ama, aún en mi condición de pecador, aún siendo enemigos, dice este escritor Pablo a los romanos en este pasaje, siendo enemigos de Dios. Aquí dice Cristo, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Usted y yo somos pecadores. Pero el amor de Dios, como el texto que leo, el amor de Dios se mostró a favor nuestro, al alcance nuestro. Nosotros podemos darnos cuenta y apreciar el amor de Dios como mirando al Calvario. Allí el Hijo eterno de Dios dio su vida por nosotros. Allí Dios mostró su amor a la saciedad, a la perfección. ¿Cómo sé que Dios me ama? Miro la cruz. ¿Cómo sé que Dios me ama? Miro los sufrimientos del Hijo eterno de Dios, cargando Dios en su cuerpo mis pecados. Por eso sé que Dios me ama. Dios es amor, pero eso no nos salvaría. Pero cuando Dios muestra su amor, y en la forma en que lo mostró, entregando a su Hijo, Dios entregó a su Hijo, lo entregó por todos nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice este texto que estoy leyendo, y de alguna manera explicándolo, es que siendo nosotros aún pecadores, estando en esa condición tan perdida, sin ningún pensamiento hacia Dios, Dios aún así me amó. El apóstol podía decir, me amó, hablando de Cristo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo sé que Dios me ama? ¿Cómo Pablo puede decir aquello? Porque Pablo experimentó el amor de Dios para con él, mostrándole a Cristo, sufriendo por él. Cristo sufre por el pecador.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras más profundas que a lo mejor por la eternidad estaremos apreciándola mejor, distinguiéndola mejor, entendiéndola mejor. No somos capaces de dimensionar hasta dónde llegó el sufrimiento de Cristo en la cruz. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que dice el versículo 8. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que cuando un pecador escucha que Cristo murió para salvar los pecadores, y cuando ese pecador es convicto de su pecado, sí, reconozco delante de Dios que es santo, reconozco que yo soy pecador, que merezco la condenación eterna, reconozco, acepto, entiendo que como pecador no puedo en ninguna manera, no importa lo que haga, sacrificio más grande que pudiera hacer, es imposible que yo me gane un lugar en el cielo en la presencia de Dios. Todo es por gracia, todo es un regalo. Así que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Soy salvo? Sí. Hace 61 años. ¿Era un pecador que va rumbo al infierno? Escucho el Evangelio, que Cristo murió para salvar pecadores, que Cristo, siendo yo un pecador, murió por mí, y al creer esa verdad, Dios perdona todos mis pecados. Así, lo primero entonces que quería señalarles en este pasaje de Romanos es que la prueba más fehaciente, la más clara, nítida, reluciente, me faltan calificativos para declararles que Dios ama al pecador, que Dios me amó, que Dios le amó. Hermano y hermana en Cristo que me escucha, Dios le amó antes de tantos pasajes que uno puede recordar. Uno dice, me encanta ese pasaje. Después encuentra otro y dice, oh, me encanta ese pasaje. Y cuando los primeros discípulos son llamados, según el evangelista Juan, Felipe llama a Natanael, podría haber sido muy amigo, lo busca a él y dice, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a aquel, etcétera, a Jesús de Nazaret. Natanael dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Bueno, ven y ve. Y allí va Natanael. ¿Qué dijo el Señor? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. No es que no haya mentido alguna vez, pero es un hombre en el buen sentido, completo sentido de la palabra. Confiable, es un hombre confiable. ¿Y qué dice él, Natanael? ¿De dónde me conoce? Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Oh, le dice él, tú eres el Hijo de Dios. Sí, hermano y hermana, antes que fuéramos llamados siquiera, aún antes de la fundación del mundo, ya Dios pensó en nosotros. Dios mostró su amor en la cruz. Dios mostró su amor a través de los sufrimientos de su Hijo. Para que usted pueda ver el alcance de su amor, entregó a su Hijo a morir por nosotros. Muy bien. No estoy mirando ningún reloj aquí. 7:48. Ahí encontré un reloj por ahí. Muy bien, tengo que apurarme entonces. Alcanzaré a hablar 3 puntos, yo creo. Vamos a una segunda verdad declarada aquí en esta epístola a los romanos y específicamente en el capítulo 5. Ahora, Pablo está escribiendo a creyentes. Ninguna epístola fue escrita sino a creyentes, ya sea una epístola personal como Tito, Filemón, como Timoteo, fueron escritas a una persona,
Y las demás epístolas fueron escritas a iglesias, y aquí está escribiéndole a creyentes que están en Roma, y que tal vez Pablo no comenzó la obra en Roma. Allí muere en la cárcel de Roma. Entonces el texto que debo leerle es el versículo 9. El versículo 9. El versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Estando ya justificados en su sangre, estando ya justificado en su sangre. Aquí sí, aquí hay dos grandes o más verdades que uno puede, por supuesto, iba a decir escarbar, pero hay muchísimo de la palabra de Dios que a veces tal vez el peor error que podamos cometer, hermanos y hermanas, es pasar en una lectura tan rápida sin analizar el texto en la mejor forma posible, detenernos en las palabras que dice. El punto aquí es que la muerte de Cristo, de que ya hemos mencionado, la muerte de Cristo allí en el Calvario, y solo allí, cuando Él da su vida clavado a ese madero, vergonzosa muerte. La muerte de Cristo es la base. La muerte de Cristo es el cimiento, es la base segura, firme, sobre la cual Dios puede declararlo justo al pecador. No hay justicia en nosotros. Ya he citado, porque no hay justo ni aún uno. Romanos 3, ¿verdad? Sí. Ahí está el apóstol diciendo, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una fueron inútiles, veneno de áspide hay en su lengua, y sigue el apóstol describiendo la condición pecaminosa nuestra a los ojos de Dios. Vuelvo a insistir, es Dios que nos define, nos ve de esa manera porque somos de esa manera a los ojos santos y perfectos de Él. Así que el punto aquí es que solo la muerte de Cristo es la base o es el cimiento sobre la cual, sobre esa base, Dios puede declarar a un pecador, declararlo justo. Ahora, declarar justo a una persona cuando Dios lo hace no significa que esa persona deja de ser pecador. No, su naturaleza sigue con él, pero le da otra naturaleza para estar en este mundo hasta que lleguemos a su presencia. Así que el texto dice que habiendo sido ya declarados justos, habiendo sido ya declarado, es una declaración legal. Yo no soy abogado, así que los que saben más de leyes sabrán que incluso este libro es un libro lleno de, dicen que por año en el pasado alguna vez escuché o leí que era uno de los libros obligados a leer por los que estudiaban leyes. Habiendo sido ya declarado justo. ¿Quién declara justo a quién? Es Dios quien declara justo a quién, a uno que es injusto, al pecador, a mí, a usted. Cuando creímos en Cristo y la palabra de Dios, siendo justificados por su gracia. El texto que estoy leyendo, el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que la sangre de Jesucristo, su Hijo, Pablo dice a los Corintios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así yo no tengo que declarar eso. Se hacen declaraciones a veces de impuestos, de otras cosas. Yo no tengo que declarar nada delante de Dios, porque mi deuda fue pagada por Cristo, mi Salvador, allí en la cruz. Él pagó el precio. Dios, desde antes de la fundación del mundo, determina esta gran verdad
Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si uno se remite a Edén, si uno se remite a aquellos dos hermanos, Caín el mayor y Abel, y uno mira las ofrendas de ellos, va a encontrar que en una ofrenda no hay sangre derramada, en la otra sí hay sangre derramada. Y Dios miró con agrado la ofrenda donde había sangre derramada. ¿Por qué? Porque la vida de un inocente, un cordero que no ha pecado, la vida de un inocente está siendo derramada cuando la sangre está saliendo de ese animalito inocente. Así que Dios mira con agrado donde hay sangre derramada. Noé sale del arca y ofrece holocaustos a Dios. Abraham fue tal vez el adorador o sacerdote por excelencia, de tal manera que su hijo Isaac, cuando van camino al monte, moría. Entonces, porque Abraham tiene que sacrificar a su hijo en holocausto allí en ese monte. Allí dice la palabra del Señor en Génesis 22 que Isaac lleva la leña. Hay leña, él lleva la leña. Su padre Abraham lleva un cuchillo y lleva fuego. Hay leña, hay cuchillo, están los tres elementos allí, ¿verdad? Está la leña, está el cuchillo, está el fuego, un brasero en aquello entonces. Pero falta algo. Y eso es lo que Isaac le pregunta. ¿Y por qué Isaac pregunta? Porque yo creo que desde su niñez, su pequeñez, vio a su padre derramar sangre de un animal para llegar a la presencia de Dios. Sin sangre no hay derramamiento, no hay perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre no puede haber justificación. Una víctima inocente tiene que dar su vida por el culpable. Y en este caso, entonces, Isaac pregunta muy bien. Bueno, tenemos leña, tenemos cuchillo, tenemos fuego y falta algo, lo más importante, falta el cordero para el holocausto. Abraham dice, Dios se proveerá de cordero, hijo mío, para el holocausto. Y así fue. Pasaron los siglos, hasta que un día aparece en Jerusalén el Hijo eterno de Dios, Jesús de Nazaret. Juan el Bautista lo ve y al verlo a la distancia, dos veces dijo lo mismo, casi, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La expresión en el original es, ahí está, o aquí está, como diciendo, llegó. ¿Quién? El Cordero, que Dios había dicho a través de Abraham, Dios se proveerá de Cordero, hijo mío. Y llegó aquel día en que el Hijo de Dios viene a este mundo y cual cordero fue llevado, dice Isaías, fue llevado al matadero. ¿Cuál cordero? En la cruz del Calvario la sangre del Cordero de Dios fue derramada. En la sangre está la vida. Ahora, no es que el Hijo de Dios al quedarse sin sangre murió, no. Él voluntariamente dijo o entregó su vida. Él lo había dicho antes en ese Evangelio de Juan, que él daba su vida. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. El que muere en la cruz es el Hijo de Dios, que se hizo hombre para poder ser la ofrenda por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. El apóstol Pedro mira hacia el Calvario. De lejos tal vez está mirando el Calvario, pero cuando escribe su primera epístola en el capítulo 3, él puede mencionar que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo muere en la cruz. Así que el punto aquí es que solo es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es la base por la cual Dios puede, si no, no podría. Mire, no podría declarar justo a alguien si no hay una ofrenda por ese pecador.
Así que Dios nos declara justo por la sangre preciosa. Somos, estando ya justificados, dice el versículo 9, en su sangre seremos salvos de la ira de Dios. El Señor dice en Juan que el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no verá la vida. La ira de Dios está sobre él, la ira de Dios. Nadie conoce la ira de Dios. La ira de Dios se derramará sobre el pecador que no cree en Cristo. Y finalmente, me queda un minuto. Qué rápido pasan esto. Debe estar malo mi celular porque eso dijo Alejandro, que a veces se mueren esto. Muy bien. Entonces, lo último, versículo 10. Les leo el versículo 10 de Romano. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La reconciliación. Este otro gran término de las Escrituras, la reconciliación, la justificación, la santificación. Usted puede estudiar todos esos términos, son importantes. En este caso, habla Dios de que somos, su palabra dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados. ¿Quiénes somos enemigos? ¿De quién? Nosotros somos enemigos de Dios. ¿Qué produjo esa enemistad? Nuestro pecado, a causa de ser pecadores y debido a la santidad de Dios, esta santidad perfecta que no la conocemos en su extensión, pero nosotros pecadores, siendo en esa condición o estando en la condición de pecadores, viviendo en pecado lejos de Dios, somos enemigos de Dios, porque Dios es santo, nosotros pecadores. Pero la gran verdad aquí que hay, que le quería transmitir, la tercera verdad, es que la reconciliación, que es una obra divina, la reconciliación tiene su fundamento, firme fundamento, en el sacrificio de Cristo. ¿Se da cuenta que todo tiene el mismo fundamento? La muerte de Cristo. No hay salvación, no hay cielo para nosotros si Cristo no hubiera muerto. Cristo murió para salvar los pecadores. Y los pecadores serán salvos cuando crean esa verdad que Dios declara, que en la cruz del Calvario Él muere por nuestros pecados. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Éramos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado. Éramos enemigos de Dios. Y si siendo enemigos, dice aquí la palabra, fuimos reconciliados. ¿Quién hace la reconciliación? Dios. ¿Cuándo la hace? Cuando usted cree en Cristo. La obra ya está hecha. La obra ya fue ejecutada a la perfección. No se olviden que tal vez la gran última exclamación de Cristo, fuerte exclamación, sería: consumado es en nuestro idioma, tetelestai. Consumado está, pagado está, cancelado está. ¿Qué se canceló allí? ¿Qué fue lo que se pagó? ¿Qué dice Cristo? Cuando Él muere, ya está toda la deuda que has contraído para con Dios ha sido cancelada. Él, su muerte en la cruz, su obra preciosa, su sangre derramada, un cordero inocente derrama su sangre para salvar pecadores. Si siendo enemigos, mire, éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados con Dios. Muy bien, vamos a orar ahora y daremos por terminada la predicación. Padre nuestro, te agradecemos tu misericordia, tu gracia que permanece aún, permanece para al alcance de todo ser humano, de todo pecador. Te damos las gracias. Jovencitos, personas mayores,
hombres, mujeres, a través del mundo entero, al oír este mensaje, por supuesto, creyendo en tu Hijo, serán reconciliados contigo. Tú le darás la salvación de sus almas, perdonarás todos sus pecados, harás que sean hijos tuyos, y te damos gracias porque todas son bendiciones que provienen exclusivamente del Calvario. Te damos las gracias por el Señor. Él sufrió. Nosotros no podemos de ninguna manera cuantificar el profundo dolor de nuestro Salvador. Lo que sí sabemos y queremos ser agradecidos, que Él sufrió por nosotros. Te damos las gracias. Encomendamos a ti esta reunión, esta doble presentación del Evangelio. Obra tú en corazones que aún están lejos de ti, para que crean en Cristo. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.